descanso. Porque nos pasamos tantito de tiempo. Entonces, procedemos con la siguiente ponente, que no sé si ya está, Edith Matías. Marsha, ¿sí está? Sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Qué tal? Ok, Buenas me tardes toca a presentar. todos. Perfecto, yo te presento brevemente. No sé dónde me veo, ahí en el rincón. Ok, entonces tengo el honor de presentar a Edith Matías. Edith Matías Juan, perdón. Ya. Ella es una mujer de origen indígena de la etnia zapoteca, egresada de licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPJO, originaria de la comunidad Villa Díaz Ordaz, Oaxaca. Es intérprete en lengua indígena Azu. Tixa, ahorita les va a decir cómo se dice bien. Zapoteco es el zapoteco. Y el español desde el año 2012. Es promotora de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, desarrollando procesos de formación de intérpretes y coordinando la campaña Los derechos viven en todas las lenguas. Formó parte del Comité Interinstitucional para la Formación de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del 2014 al 2016. Forma parte del Comité de Diseño Curricular de la Maestría de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que creo que ya se puso en marcha o va a empezar. Bueno, ahorita les platicará. Es integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC, en donde se desempeña como coordinadora del área de proyectos. Y pues pasamos la palabra a Edith. Saklaichi sikleisa ayipta. Yostios ne yoipta unabjipta na atei gwene ayoipta ti option di ich. Shiselo iraten ni kaye na dem nit nerte in di ich. De dich ban lo di stil ne shiste kayak de tsu in de. Te gak chisa donun ini en stich ne chisa churu galnas para irate de guch ni nan guch mejo. Buenas tardes a todas, a todos. Es un grupo bastante amplio. Sí me comentaron que iba a haber como mucha gente. Les agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes un poquito estas reflexiones sobre qué es lo que estamos haciendo los intérpretes y traductores de lenguas indígenas en este contexto, pues que es bastante complejo, pero también bastante enriquecedor, ¿no? De la diversidad cultural y lingüística que tenemos en el país. Pues como ya me presentaron, mi nombre es Edith Matías, hablo el zapoteco, la variante de los valles centrales de Oaxaca, que se pronuncia Dichsa. Y además formo parte de una organización de la sociedad civil que es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, desde el cual brindamos los servicios de traducción y de interpretación de lenguas indígenas, sobre todo en el ámbito jurídico, que es en donde empezamos nuestra labor, pero que poco a poco se ha ido diversificando a otros ámbitos, ¿no? Hemos trabajado en los ámbitos electorales, en los ámbitos de diversas instituciones como el acceso a la información pública, la prevención de la violencia de género y otras muchas de las cuales pues derivan, ¿no? o requieren una interrelación mucho más cercana, mucho más directa con la población hablante de lenguas indígenas a nivel nacional. Pues
Quisiera centrarme, digo, seguramente en cuanto a términos de diversidad cultural, conocerán algunos datos, ¿no? Somos más de el 7,5% de la población total del país, quienes hablamos alguna lengua indígena, alguna de las 68 lenguas o de las 364 variantes lingüísticas que se hablan en el territorio nacional. Y nuestro objetivo como intérpretes y como traductores es, en primer lugar, em, aminorar como esta brecha, ¿no? Estas desigualdades que existen entre las instituciones, la población monolingüe de español, con la población indígena para el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? El Estado, al reconocerse como un Estado pluricultural, necesita también acciones pluriculturales, plurilingüísticas que les permitan, pues justamente brindar atención y brindar políticas públicas en los términos que enmarcan o que establecen pues todos los convenios, tratados internacionales y que luego pues han ido derivando en una serie de normas internas, ¿no? A nivel constitucional, a nivel local de cada uno de los estados, en materia de derechos lingüísticos, ¿no? Desde el 2003 en México contamos con una Ley General de Derechos Lingüísticos que colocan a las lenguas indígenas y al español como lenguas nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que su uso es válido, el uso de estas lenguas indígenas es válido en todo el territorio nacional, ¿no? Es decir, yo como hablante zapoteco puedo solicitar cualquier servicio público en mi lengua y es una responsabilidad institucional brindármela aún cuando yo hablo perfectamente bien el español. Digamos, pedir un servicio público en mi lengua no está condicionado al nivel de castellanización que yo tenga y ese es un mito que tenemos que empezar a desmontar, ¿no? Que los intérpretes y traductores solo tenemos injerencia, solo tenemos participación cuando alguien no habla la lengua correspondiente o la lengua de la que se trata, ¿no? Sino que independientemente, sobre todo para la población indígena, de nuestro nivel de castellanización, si queremos o si necesitamos algún servicio en nuestra lengua, es nuestro derecho y el Estado está obligado a brindarnos servicios en nuestras lenguas indígenas. Digo, esto supone un reto bastante importante para las instituciones, pero más adelante quiero abordar, ¿no? De cuánto estamos gastando en algunos rubros, por ejemplo, en Oaxaca, cuánto se gasta en publicidad y cuánto se designa en el Poder Judicial, por ejemplo, para el pago de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. En fin, estamos en este contexto, en este contexto de pluriculturalidad y en México que contamos con un marco bastante amplio y bastante generoso en términos del uso de las lenguas indígenas a nivel nacional, pero que sigue existiendo una brecha entre lo reconocido en las leyes y lo que sucede en la práctica, ¿no? En el ejercicio cotidiano de la vida y los espacios que cada vez son más restringidos para el uso de lenguas indígenas, ¿no? Y se van relegando las lenguas indígenas a espacios cada vez más privados y no las estamos mirando tanto en los servicios públicos. Aquí quiero hacer como este, como ir centrándome un poquito más en el tema, ¿no? De por qué es importante la formación de los intérpretes de lenguas indígenas y de los traductores de lenguas indígenas para esta participación en los servicios públicos. Pues seguramente a lo largo de estas charlas que han tenido, en primer lugar, pues la formación de los intérpretes en México, ¿no? En relación a los intérpretes de lenguas indígenas, tiene que ver con que es necesaria la formación, ¿no? Porque la población indígena en México tiene muy limitado el acceso a la educación, ¿no?
todos en los términos que sea, educación pública, educación privada, no formal, etcétera. O sea, la población indígena tiene mucho más restringido o muchas más limitantes para poder acceder a espacios de educación. Entonces, por ejemplo, de los hablantes de lenguas indígenas, que en México somos aproximadamente el 7.5% de la población total, pues de ese porcentaje, solo el 1% accede a o tiene la posibilidad de tener estudios universitarios, ¿no? Entonces, el campo de la educación, entre más alto sea el nivel, hay menos presencia de hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, la formación es algo que es fundamental porque se requiere un conocimiento de los derechos humanos, de los derechos lingüísticos para poder ejercer esta labor. Ustedes saben que no, o sea, ser bilingüe no te da en automático la posibilidad o las herramientas necesarias para poder hacer una buena interpretación o una buena traducción, ¿no? Siempre hay muchas más herramientas que se requieren, aparte de conocer dos lenguas, ¿no? Entonces, y ahora para la traducción nos enfrentamos a otra barrera, que es que los hablantes, la mayoría de quienes hablamos una lengua indígena, no estamos alfabetizados en nuestras lenguas, no hay como estándares para la escritura, para la gramática, ¿no? En términos de lectoescritura, pues la mayoría de la población indígena carecemos de estas herramientas en nuestras lenguas. La mayoría de quienes hacemos traducción generalmente fuimos primero alfabetizados en español y a partir de lo que conocemos de cómo escribimos el español, ahora estamos haciendo propuestas de cómo escribir nuestras lenguas. Entonces es otro ámbito y es un trabajo que hay que redoblar y hay que regresar para poder generar traducciones en nuestras lenguas, ¿no? Luego debemos tener conocimiento sobre las funciones de lo que es ser un intérprete y de lo que es un traductor. Generalmente en las instituciones públicas se confunden estos términos o se usan de manera indistinta, sobre todo en la cuestión jurídica, en el ámbito jurídico. Las sentencias, los criterios de la Suprema Corte siempre dicen intérpretes o traductores, ¿no? Como si fuesen lo mismo o como si uno pudiese suplir la función de los otros. Entonces hay que saber distinguir, ¿no? Cuando estamos haciendo funciones de interpretación, cuando estamos haciendo traducciones, porque tiene implicaciones incluso jurídicamente, pues totalmente distintas, ¿no? Debemos también tener en este contexto conocimiento sobre los derechos humanos, los derechos que tiene un intérprete y que tiene un traductor, ¿no? En el momento en que vamos a ejercer nuestras funciones, porque nos han sucedido casos, sobre todo que nos requieren el servicio y una institución gubernamental o una institución de justicia a veces nos hace un requerimiento de necesito la participación de un intérprete de tal lengua en tal caso, y nos indica fecha, hora y todo, pero no nos dice si va a cubrir los viáticos, ¿no? Los honorarios de la persona. Y a veces, si no hay claridad en eso, los intérpretes no acuden a realizar el trabajo. Y entonces la respuesta de la institución es, bueno, pues no te presentaste, te apercibo, ¿no? Te multo. Cuando en realidad no hay ni siquiera un pago y la verdad en el ámbito público, acceder a un pago para los intérpretes y traductores de lenguas indígenas ha sido un tema muy complejo que seguimos todavía tratando y buscándole alguna solución. Y ya luego, pues, conocer propiamente las técnicas que podemos usar, ¿no? Cuando vamos a hacer, sobre todo en un juicio, ¿no? Si vamos a aplicar una interpretación consecutiva, si va a ser bilateral, a veces toca que hay más de una persona a la que tenemos que asistir, más de una persona indígena, aunado a ello el Ministerio Público, el juez, etcétera, que también requieren esta interpretación, ¿no? Entonces, es importante conocer las técnicas, las herramientas de cómo poder
colocar nuestra intervención, colocar nuestra función y defender incluso nuestro trabajo. Ha habido audiencias en donde el juez incluso te dice, ¿no? A ti como intérprete, a ver, yo te voy a decir lo que tienes que interpretar y en qué momento vas a intervenir. Puede hacerse en términos prácticos porque así les funciona a ellos, pero no funciona en términos de la interpretación y a veces, aunque no te pidan la intervención, tú tienes que ir haciendo la traducción o la interpretación simultánea para la persona indígena que tiene que seguir todo el proceso. Y luego te dicen, no, es que no le puedes susurrar porque la audiencia tiene que quedar grabada y todo lo que diga el intérprete tiene que quedar grabado. Ah, bueno, entonces, si es así, si no puedo hacer interpretación simultánea, hagamos la consecutiva para que yo pueda hablar, pero entonces eso implica, ¿no? Que me tienes que dar el espacio para que yo pueda hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, es una labor también didactizadora, también de formación hacia los servidores públicos, porque la asistencia del intérprete en estos casos no es únicamente para una de las partes. Generalmente se piensa, ah, sí, los indígenas, ¿no? Como no pueden hablar el español, necesitan al intérprete, pero pocas veces se ve esta limitación de los operadores del sistema de justicia, de los servidores públicos, de decir, ah, yo tengo una limitante, yo no puedo hablar esa lengua que habla la persona a la cual le voy a brindar un servicio. Entonces, quien también requiere el servicio de interpretación, pues soy yo como servidor público que no puedo entablar una conversación en la lengua correspondiente, ¿no? Entonces ahí vamos como intentando cambiar y colocar esta necesidad que no es únicamente de manera unilateral, ¿no? También hay una interacción entre dos partes que no se pueden comunicar y así como requiere el servicio el hablante de lengua indígena, también lo requiere la persona que únicamente habla español, ¿no? Entonces, nuestra tarea, lo que estamos buscando es equilibrar un poquito estas relaciones de poder que existen entre la población indígena y las instituciones de justicia. Sí es cierto, aunque hay servidoras y servidores públicos que son de origen indígena, que incluso llegan a hablar alguna lengua, al momento de estar dentro de una estructura institucional, esa relación cambia y se hace asimétrica hacia la población indígena. Recuerden que venimos de una tradición en donde en la consolidación o formación de lo que es el Estado mexicano, la idea era tener una población homogénea, ¿no? Con una misma lengua y que aún siguen surtiendo efecto esas políticas, ¿no? Entonces de pronto se piensa o se observa la figura de los intérpretes de lenguas indígenas como algo transitorio, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a formar intérpretes y vamos a hacer acciones en lo que la población indígena termina toda de aprender español y termina toda de asimilarse a lo que es el Estado, a las prácticas pues más generalizadas que existen a nivel nacional. Entonces, tenemos que ir cambiando también un poco esa postura. Los intérpretes no somos una herramienta transitoria, esperemos que lo seamos en la medida en que las comunidades indígenas cada vez adquieran herramientas y también el ejercicio de su autonomía y de su libre determinación para poder gestionar todo dentro de sus propias comunidades, es decir, impartir justicia, tomar decisiones en cuanto a la economía, la gestión de sus recursos, etcétera, pero no porque la población indígena terminemos de asimilarnos a la mayoría, ¿no? O dejemos de hablar las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, esa es como una de las labores también que tenemos como intérpretes y traductores. Formar a las y los servidores públicos sobre los derechos lingüísticos. Como ya comentaba hace un momento, se piensa que la asistencia de un intérprete está condicionado a que una persona no pueda hablar el español, cuando en realidad no es así. De hecho, cualquier persona que hable lengua indígena, aunque hable un perfecto español, puede solicitar que su servicio o que algún documento de alguna institución sea expedido en su lengua. ¿Por qué? Porque es un derecho en tanto que las lenguas indígenas son lenguas nacionales, ¿no? Y otra de nuestras
funciones, de nuestras tareas en este sentido, es garantizar un entendimiento pleno entre los hablantes de lenguas indígenas y los hablantes de español, que la mayoría, pues, o las instituciones generalmente están diseñadas y pensadas de manera monolingüe en español. Luego, brindar o diversificar su atención en lenguas indígenas es muy difícil, ¿no? De pensar, de imaginar, y pues para eso también podemos contribuir quienes hacemos esta labor como intérpretes y traductores. Luego, otra tarea que nos hemos propuesto, que hemos reflexionado también en diferentes grupos, espacios con otras y otros intérpretes y traductores, es que necesitamos empezar a garantizar espacios seguros y espacios, digamos, plenos para el uso y el desarrollo de las lenguas indígenas, es decir, no usarlas solamente cuando es necesario, porque luego muchas veces existe esta situación, ¿no? No, solo háblala cuando sea necesario, que mucho lo hemos experimentado, sobre todo quienes hemos hecho esta práctica en los juzgados, en el sistema de justicia, ¿no? Que le dicen a la persona asistida: ah, pues bueno, tú solo, sí entiendes el español, ¿verdad? Entonces, donde no puedas, entonces ahí ya puedes usar tu lengua y te va a asistir el intérprete, ¿no? O la traductora. Cuando en realidad una persona, o sea, no puedes estar como pensando, ah, bueno, ahora sí quiero usar al intérprete, ahora no quiero usar al intérprete. Entonces, digamos, necesitamos generar esos espacios donde no se condicione o no se limite el uso de nuestras lenguas. Y entonces esa es nuestra experiencia, la labor que estamos haciendo. Digo, la Ley General de Derechos Lingüísticos es muy joven. Este cambio en las políticas públicas también ha sido muy reciente, entre 15, 18 años que ahora las instituciones públicas empiezan a diversificarse, empiezan a mirar que hay población indígena, empiezan a generar esta incluso necesidad de contar con intérpretes y traductores, y que también obedece a muchas situaciones coyunturales a nivel internacional, ¿no? Una serie de recomendaciones de organismos internacionales, desde las Naciones Unidas, la propia WACNUD, que en las dos últimas visitas de los relatores especiales con el maestro Rodolfo Stavenhaven y recientemente con la relatora Vicky Tauli, pues urgían al Estado mexicano a cambiar ciertas prácticas institucionales que colocan o que siguen colocando, estigmatizando a los hablantes de lenguas indígenas como una población a la que se le restringe el ejercicio de sus derechos por no garantizar sus derechos lingüísticos, ¿no? Incluso lo han colocado como el ejercicio de los derechos lingüísticos y esta posibilidad de hacer uso de nuestras lenguas en los espacios públicos como un derecho llave, es decir, que es el primero que tenemos que utilizar para luego poder hacer el ejercicio de los demás derechos, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia y a muchísimos otros derechos, ¿no? Que derivan del ejercicio de nuestros derechos lingüísticos. Entonces, nos enfrentamos a que hay un discurso en el que se dice, ha habido políticas públicas, mencionaban por ahí parte de mi trayectoria, que formé parte del Comité Interinstitucional para la Formación de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del INALI. El INALI tuvo una política pública de formación de intérpretes y traductores en diplomados que duraban entre 240, 280 horas, dependiendo. Se hicieron diplomados prácticamente en todos los estados de la República, desde el 2006 hasta el 2016. La idea, ¿no? Era que primero se hicieran los diplomados y después se trascendiera a otras áreas, a otros espacios de formación. Sin embargo, hubo un momento en donde cambia la administración, cambia como pues la política de Estado y se suspende la realización de estos diplomados, pero se suspende como de manera abrupta y sin un seguimiento
Es decir, ya no hay alternativas. O sea, tú preguntas al INALI si hay una política de formación y, desde el Estado, ¿no? El Instituto Nacional como responsable de ello. No existe actualmente. Hay procesos de certificación, pero no hay procesos de formación de intérpretes y traductores. Paralelamente, se ha buscado la posibilidad que en algunas universidades interculturales, algunos otros procesos, como en Oaxaca, por ejemplo, tenemos un bachillerato integral comunitario, en donde desde el 2017 integraron como un componente laboral del bachillerato la formación de intérpretes y traductores, ¿no? Pero decían, bueno, no podemos ocupar a estos intérpretes porque la mayoría pues todavía son menores de edad y tiene otras implicaciones, ¿no? Asimismo, ¿no? En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, desde el 2017, 18, 19, se estuvo trabajando en el diseño de una maestría para la formación de intérpretes y traductores. Esta maestría afortunadamente se logró ya que tenga este registro ante el CONACYT, es una maestría CONACYT, apenas se está emitiendo la convocatoria para la primera generación, pero justamente nos con una barrera estructural que es, les decía, la mayoría de los hablantes de lenguas indígenas no tenemos acceso a educación, a estudios universitarios. De quienes tienen acceso a estos estudios universitarios, la mayoría o tenemos la licenciatura trunca o no contamos con el título, y hay una serie de barreras estructurales que no permiten consolidar, por ejemplo, el acceso a un posgrado, ¿no? Entonces, es una limitante que se tiene ahorita. Si no mal recuerdo, hasta ahorita apenas son 6 personas las que están inscritas en esta maestría, pero no tiene que ver como con una falta de ganas, con una falta de compromiso, sino con todas estas barreras estructurales que impiden a los hablantes de lenguas indígenas llegar hasta estos niveles educativos. Entonces, necesitamos ir repensando la educación en todos los términos, desde la educación básica, cómo es el tratamiento que se da no solo a las lenguas indígenas, sino a los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Porque eso hace que o eso va a incidir directamente en la permanencia y en la reproducción, la revitalización de todas nuestras lenguas. Hay datos también que de mantenerse esta tendencia de pérdida de hablantes de lenguas indígenas en 100 años en México ya no va a haber hablantes de lenguas indígenas porque cada censo está disminuyendo, o sea, porcentualmente cada vez hay menos hablantes de lenguas indígenas a nivel nacional, y eso es pues una realidad y algo que tenemos que ir enfrentando, pues también tanto quienes hablamos una lengua indígena, ¿no? Hacernos responsables de la transmisión de la misma, y la población no indígena también. Si vivimos en un país pluricultural, pues bueno, ¿en qué se sustenta esa pluriculturalidad y qué hago yo que no soy indígena o que no hablo una lengua indígena para fortalecer esa pluriculturalidad, ¿no? Y pensar en qué nos sirve y para qué utilidad tiene que seamos un país o vivir en un país pluricultural o con esta diversidad lingüística. Pues hay como muchos factores y hay una responsabilidad pues bastante fuerte, ¿no? De no solo como mirar a los intérpretes y traductores como esta herramienta de comunicación entre personas que no comparten un mismo código lingüístico, sino también como una cuestión de responsabilidad social, de responsabilidad en el ejercicio de los derechos de todas las personas, ¿no? Y eso creo que podríamos dejarlo tal vez esta primera intervención. Si hay algunas preguntas o comentarios, pues también las podemos compartir ahora. Ok, muchas gracias por esta tan interesante intervención. Hay mucho aplauso lingüístico en el Zoom. Mucha gente está muy impresionada y felicita y destaca que es un tema muy importante. De preguntas, rescato algunas.
Por ejemplo, dice, ¿le ha ocurrido alguna situación en la cual usted haya realizado alguna intervención como intérprete? Es decir, para proporcionar ayuda a una persona en el idioma español. ¿Sí me escucha? Sí. O sea, bueno, Ya. pues sí. Sí, estoy leyendo también las preguntas. Ok, ajá. O si Este, quieres, escoges las que que, quieres contestar. sí, de hecho yo soy intérprete, es como una práctica constante. Em, en promedio, pues, no sé, hago 2 o 3 interpretaciones en un mes, dependiendo, o sea, en el ámbito, federal, penal federal, es en donde mayormente, se requieren los servicios, ¿no? Adicionalmente, digamos, en el ámbito de justicia penal federal, ya hay como toda una trayectoria, incluso la organización en la que yo, trabajo, en el CEPIADET, contamos con un convenio de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal, en donde ya hay como establecidos estos mecanismos de cómo es el requerimiento, cómo es el pago de los intérpretes, digo, aunque ahí fluye muy lento el tema de los pagos, ¿no? Hay interpretaciones que nos deben desde el 2018, desde el 2019, entonces es un proceso muy lento, pero por lo menos en papel ya hay una ruta, ¿no? Tienes a una persona indígena, te contactas con el CEPIADET, y el CEPIADET te proporciona un intérprete y hay establecidos estos mecanismos, les tienes que pagar viáticos y les tienes que pagar tanto, de hecho cambiaron recientemente los aranceles del Consejo de la Judicatura y actualmente están pagando por traducción, lo toman sí, como estos aranceles que se traducen como en traducción, pagan por cuartilla 350 pesos, 54 pesos por cuartilla, y en interpretación son 890 pesos por audiencia de una hora, y dependiendo, o sea, si es más tiempo, van contabilizando el tiempo que participas en una audiencia y sobre eso se va calculando el tema de los honorarios. Les digo, aunque eso no garantiza, o sea, no es que acudes y mañana ya está tu pago, no es como todo un proceso que se tiene que hacer para que finalmente logres que el Consejo de la Judicatura te pague. Entonces, la participación, les digo, es como a veces son 2 audiencias, 3 audiencias por mes, y en el ámbito de la traducción es un poco más constante. Tenemos, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia. El tema, estamos generando una campaña de spots radiofónicos en lenguas de Oaxaca y de Chiapas, sobre el derecho de acceso a la información pública y la utilidad de este derecho para los derechos de la población indígena, ¿no? Entonces, ya próximamente estamos por sacar estas cápsulas, que primero fue un proceso de traducción y luego un proceso de generación ya de los audios, ¿no? Entonces, digamos, es como lo que hacemos cotidianamente en la organización, y generalmente pues nos vinculamos con diferentes instituciones. Tenemos campañas, por ejemplo, en Oaxaca con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, con la Secretaría de Asuntos Indígenas, con diversas instituciones que van requiriendo también y que tienen la necesidad, ¿no?, de entablar un diálogo con las comunidades indígenas o con las usuarias, las personas indígenas que hay en el entorno donde trabajan. Dice, ¿por qué se excluye tanto a las lenguas indígenas en nuestra sociedad? Digo, esto viene de una tradición, un proceso histórico, ¿no? De colonización, y de que en la conformación del Estado mexicano, pues quienes idearon el Estado como tal, pues no eran necesariamente indígenas, ¿no?
tuvieron que tomar decisiones y decidieron, ¿no?, que el país tuviera una sola lengua e incluso por muchos años la política pública fue esta, ¿no? La de homogenización, es decir, todas y todos somos mexicanos, entonces todas y todos hablamos español y todas y todos nos comportamos y tenemos estos conocimientos, esta cultura, ¿no? La cultura mexicana, cuando en realidad tenemos una diversidad cultural y una diversidad lingüística muy vasta. Afortunadamente, esta política homogenizadora no terminó de consolidarse y los pueblos indígenas, los hablantes de lenguas indígenas, pudimos oponer resistencia y luego empezar a decir, no podemos ser un país homogéneo porque eso no es natural, porque aquí estamos todos los que somos diferentes, todas las personas que somos diferentes, y empezamos, ¿no? Intentamos revertir esta situación. Les digo, el reconocimiento de México como un país pluricultural es apenas del 2002, ¿no? Derivado de muchos movimientos, el levantamiento zapatista, toda esta historia. Y digamos, constitucionalmente, legalmente, apenas estamos en esta etapa de reconocernos como un país pluricultural. Y del 2002 a la fecha, pues aunque pareciera mucho, pues realmente frente al proceso de colonización, luego del Estado mexicano pensado como un Estado uniforme, esta tradición de diversidad, de pluriculturalidad, es apenas muy reciente, ¿no? En 2003 se emite la Ley General de Derechos Lingüísticos y recién empezamos, ¿no?, a darnos cuenta, platicando un poco más de la experiencia personal. Yo recuerdo en la primaria, en la secundaria, por ejemplo, los maestros nos felicitaban en clase de, ya cada vez hablas mejor el español, ¿no? Cada vez tienes menos el acento, y era como un logro poder hablar bien el español y ocultar el acento, y, o sea, hablar una lengua indígena no repercutía como en nada si querías estudiar o si querías vivir o hacer actividades fuera de la comunidad. Entonces venimos cambiando esa idea, cambiando todo eso que nos enseñaron de, bueno, si quieres estudiar, si quieres como mejorar tus condiciones de vida, tienes que hacerlo en otra lengua que no es la tuya. Y entonces ahorita apenas estamos revirtiendo esos procesos y diciendo, bueno, si yo quiero un buen servicio de salud, si yo quiero una calidad educativa mejor, lo puedo hacer o se puede generar desde mis conocimientos, desde mi lengua y desde mi comunidad. Entonces, es como muy difícil cambiar pues en tan poco tiempo toda una tradición de ocultamiento de la diversidad, ¿no? Entonces, no es una decisión personal, también eso es importante. Fuimos formados, la escuela nos ha formado así, los medios de comunicación nos han formado de esa manera, y a veces cuando se individualizan esas actitudes, ahora hablando un poco, ¿no?, como de esta cuestión del racismo y demás, cuando se individualizan estas actitudes, perdemos de dimensión que es una responsabilidad del Estado, ¿no?, que ha sido una responsabilidad de las políticas públicas y una responsabilidad, pues ya en términos institucionales, el hecho de dividir y jerarquizar a la población, ¿no? Jerarquizar a la población no solo en términos de origen étnico, ¿no?, incluso de género, clase, raza y un montón de características que nos van colocando a la ciudadanía, y que eso tiene que ver con si tienes más o menos posibilidades de ejercer tus derechos. Entonces hay que pensarlo no solo como en una actitud personal, sino cómo el Estado está tratando a su población y cómo los va ubicando también en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Sí, aquí hay como varias anécdotas, ¿no? Dice de una persona que hablaba guave y sin tener como ningún estudio, empezó a traducir
los textos bíblicos, ¿no? La traducción de textos bíblicos o religiosos son como los que tienen más historia, incluso han documentado la escritura en diversas lenguas. Es un acervo bastante importante, por ejemplo, el que tiene el Instituto Lingüístico de Verano, que ha sido como una base también importante para muchos traductores, que ahora también están haciendo trabajo en el ámbito público. Nosotros también, digamos que en México hay diferentes modalidades para ser intérprete. Los primeros que reconoce el Estado son los intérpretes certificados. El INALI, en conjunto con una organización que se llama Conocer, tienen una norma técnica de competencia laboral para intérpretes, que la verdad se ha cuestionado mucho y se ha sugerido pues la modificación de esa norma, que deje de ser técnica además y que sea una norma profesional. Bueno, pero existe esa norma técnica a través de la cual se certifican las competencias para que una persona pueda ejercer, ya sea como intérprete o como traductor, en dos ámbitos, en el de justicia y en el de salud. Entonces, tenemos estas normas técnicas y ahí están. Si alguien desea certificarse como intérprete o como traductor, hace un proceso de evaluación en coordinación con el INALI y el Conocer, se emite esta certificación. Lo ideal es contar con ello. Hay intérpretes acreditados, intérpretes que justamente son quienes se formaron en estos diplomados que promovía el INALI en coordinación con lo que antes era la CDI, que hoy es el INPI, que eran estos diplomados de formación. Tú tomabas el diplomado, si lo aprobabas, te emitían una acreditación que también emitía la SEP, porque antes el INALI dependía de la SEP, ahora depende de Secretaría de Cultura. Y ya estabas acreditada o acreditado como intérprete, ¿no? Tras un proceso de formación. Y están los intérpretes prácticos, es decir, estas personas que por circunstancias de la vida, porque estaban ahí en un momento indicado, empezaron a hacer las funciones de interpretación y de traducción en alguna institución pública, y que pues la práctica los ha llevado a convertirse en profesionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de un intérprete de la región Triqui, que es una persona que no concluyó, creo que o si concluyó los estudios de primaria, pero digo, no tiene más formación académica que eso, y que el conocimiento a profundidad de su lengua, y que ha sido autodidacta también en la cuestión de aprender a escribir y a leer tanto en español como en su lengua, y que a partir de eso pues ha ido desarrollándose, y son intérpretes que se llaman prácticos, que no tienen ningún reconocimiento, ningún aval, ningún respaldo académico para su trabajo, pero su misma trayectoria pues ha ido respaldando y recomendando para el ejercicio de esta labor, ¿no? Entonces, muchas y muchos intérpretes hemos iniciado de esa manera. Poco a poco nos hemos ido formando, tomando algún curso, y también hemos ido proponiendo, incidiendo en las políticas públicas, ¿no? El logro de la maestría en Oaxaca, pues tiene que ver mucho con la voluntad política, la voluntad académica de quienes han estado al frente de la institución, pero también de la incidencia y de esta sistematización, respaldo y trayectoria del trabajo de los intérpretes que estamos cotidianamente en los juzgados, en los centros de salud, en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, digamos, como hay una reciprocidad en poder ir avanzando e ir incidiendo en estas políticas públicas, ¿no? Que no solo son como de una parte, sino también deben estar casi como que se alineen los astros, ¿no? Debe haber voluntad académica, debe haber voluntad política, y debe haber también trabajo desde la sociedad civil, ¿no? No sé. Creo que hay preguntas sobre los costos, ¿no? Para el Poder Judicial, el arancel en traducción está en 354 por cuartilla,
y por interpretación es por hora y son 890 pesos, me parece. Creo que una pregunta más y ya lo paramos porque todos quieren ir a comer. Estamos pensando que con los ponentes que tienen muchas preguntas, luego grabar otra sesión de Facebook donde se contestan más preguntas. O también pueden escribir en el Zoom. Si quieres Así es, escoger sí. una más, Sí. ¿mande? Sí, preguntan también por preguntan por cómo se puede apoyar la licenciatura en no es una licenciatura, el programa de formación que se aperturó en la UAPJO es una maestría. Pueden apoyar haciendo difusión, ¿no? Ahorita por el tema de la pandemia, sí van a iniciar clases en modalidad virtual, pero la idea es que la maestría sea en modalidad presencial y, como les decía, cuenta con el registro ya de CONACYT, entonces es un programa, un posgrado de calidad, ¿no? Entonces es como algo que también le suma puntos a este proceso de formación. A nivel nacional existen muchas organizaciones de intérpretes y traductores, ¿no? Está en México, en la Ciudad de México, una organización que se llama OTIGLI, esas son sus siglas, es la Organización de Traductores, Intérpretes y Gestores de Lenguas Indígenas. Está la OMIT, que es la Organización Mexicana de Intérpretes y Traductores, que creo que tiene sede también en la Ciudad de México y en Tuxtepec. En Puebla están los compañeros de Yolcualtacajamet, que han estado realizando esta labor en el estado de Puebla. En Guerrero, incluso, ¿no?, en estados que con mucha afluencia de población migrante de los estados del sur, como Baja California, Sinaloa, Sonora, hay también organizaciones de intérpretes y traductores, ¿no? Entonces creo que cada vez vamos abriendo más estos espacios y las lenguas indígenas pues poco a poco van recobrando sus espacios públicos de uso. Y lo mismo podemos hacer, si me llegan, si me mandan como el resto de las preguntas, podemos ir compartiendo otras ideas y pueden visitar también la página la página web de la organización, espiadet.org, y también en Facebook hemos estado haciendo pues últimamente algunas charlas centradas en lo que es el papel de los intérpretes y traductores actualmente, ¿no?, en el Estado mexicano. Ok, pues vamos a prender los micrófonos para aplausos. Bravo, bravo, excelente. Bravo, bravo, bravo. Entonces, pues la respuesta fue muy buena de esta ponencia y seguramente habrá alguna continuación. Pero ahora nos tenemos que ir a comer. Vamos a hacer un descanso de hasta a las 15:30 empieza la otra ponencia y desde las 15 hay entrada al salón. Entonces pueden quedar conectados si quieren o salir y vuelven a entrar. Ok, provecho.